A ver, esperemos un ratito a ver si se conecta alguien más, porque hay una persona en este minuto. Sí, profe. Así que veremos. Si no, clase personalizada nomás. ¿Qué le vamos a hacer? Total, como que graba. Ah, bueno, ahí se conectó alguien más. Sobarzo, Sobarzo, Sobarzo. No me suena. No, pues no tengo ningún alumno apellido Sobarzo. Ah, se equivocó. Ahí sí. Hola, hola. Pregunta, tengo un tal Sobarzo Alejandro. No lo tengo en la lista. ¿Está como un alumno conectado con una cuenta distinta o algo así? Hola, hola, profe. Sí, un nickname. Ah, ya, ok. Eh, ya, pues ya tenemos mayor contingente, así que podemos empezar a trabajar. Eso mismo iba a preguntar, si alguien tenía alguna duda del esqueleto. Dígame su duda, ¿cuál es? Ya, bueno, a ver, voy a poner esto en pantalla porque obviamente el chat no se ve en la grabación, así que lo tengo que escribir. Así que deme un segundo para escribirlo acá. Entonces, tenemos la parte del código de backtracking donde no sé por qué lo escribe con esto lo voy a dejar entre paréntesis porque no es necesario, es opcional. Perdón, perdón. Sí, sí. Entonces aquí luego tenemos el ciclo while. Tenemos back. Lo voy a poner hasta ahí nomás, backtracking, hijo. Y luego tenemos punto y coma, punto y coma. Ya, tenemos esa parte del código. A ver, esta parte del código simplemente lo que hace es una búsqueda por profundidad. Eso es todo. Aquí el nodo, recuérdense que acá arriba hicimos acá arriba de hecho lo voy a anotar mejor. Acá arriba tenemos eh, backtracking nodo. Y aquí tenemos otras cosas. Entonces, lo que hacemos acá es calcular el hijo del nodo, pasárselo a la variable hijo, que es de algún tipo, usted decidió hacerlo con tipo entero, cada uno verá cómo lo hace. Y luego, mientras hijo sea distinto de nulo, usted hace la llamada recursiva y luego calcula el hermano y listo. Esto es una búsqueda por profundidad común y silvestre. Lo que hace diferente al backtracking son las cosas que están acá.
Entonces, no sé si es que hay alguna duda en particular con alguna parte de esto, pero esto es, como les digo, en general es el recorrido por profundidad clásico. Con esta parte recorre todo el sudoku, correcto, todos los nodos del sudoku. Depende como usted los defina, pero claramente sí. ¿Ya? Dígame. Última consulta, dice Jorge. Eh, o sea, nodo es un... y después, cuando le calcula el hijo, la cosa es que todos estos variables deberían contener efectivamente el valor de la posición. Lo que pasa es que ellos deben representar el nodo actual en el árbol de búsqueda que está, ¿ya? Entonces, yo opino, eso depende de cómo usted lo quiera hacer, pero de la manera en que yo lo calculo, es que represento el sudoku vacío, salvo las posiciones estándar que uno les dio como entrada, eh, lo represento con el nodo posición 0-1. Así lo represento yo, como la cosa vacía. Y a medida que voy poniendo valores, los voy representando con la posición 00, 01, 02, 03, 04, 10, 12, 13, etcétera, hasta la posición 99. O sea, 88 en este caso, porque si empezamos de 0, la última posición es la 88. Pero obviamente eso es una abstracción de lo que está pasando en el Sudoku, porque cuando yo digo estoy en la posición 04, significa que hasta la posición 04 he puesto valores en el Sudoku. Por lo tanto, la función de rechazo tiene que tener en consideración que yo, si cuando me devuelvo de la posición 04, por ejemplo, eh, y me tengo que devolver a la 03, eso quiere decir que probé el valor, el último valor, eh, debo borrar en la posición 04 el valor que estaba poniendo, porque ya no tiene sentido. En el caso de la función, claro, en el caso de la función rechazo, porque es una abstracción. Ahora, obviamente, si usted no quiere hacer la abstracción y quiere darlo todo, el nodo no es un entero, sino que es el sudoku completo, una matriz de 9 por 9. Pero depende como usted lo quiera hacer. ¿Ya? Perfecto. Ok. Entonces, no sé si hay alguna otra duda, consulta respecto al sudoku. Hoy día vamos a pasar gramática. ¿Qué piensa usted que es una gramática? Porque conocemos del colegio algo que le dijimos gramática, pero quizá tenga alguna relación con lo que realmente es una gramática. ¿Qué piensan ustedes que es una gramática? ¿Ninguna idea? Orientación de una palabra. ¿Cómo orientación? ¿A qué se refiere con orientación?
Profe, ¿será algo así como las reglas dentro de un lenguaje? Las reglas dentro de un lenguaje. Correcto, correcto. Oye, la chunté. Sí, algo así. La forma que tiene un idioma, el lenguaje definido, tienen otras ideas. Más o menos va por ahí. La gramática es efectivamente una especie de reglamento para definir un lenguaje. En realidad se dice para producir un lenguaje. Así que vamos a definirlo de manera formal. Una gramática G es una cuádrupla que forman desde los elementos n, sigma, p y s. N es el conjunto de los símbolos que llamaremos no terminales. Sigma es el alfabeto, pero le llamaremos terminales. Ya van a ver por qué se llaman no terminales y terminales. El conjunto P es el conjunto de reglas o también llamada producciones. De ahí viene el nombre que una gramática produce un lenguaje, pero en realidad es un conjunto de reglas. Y finalmente S, que S pertenece a N, es el no terminal de inicio. ¿Ya? Esos son los 4 elementos que contiene una gramática. Entonces, una gramática se define a través de su conjunto de producciones P. Los demás son los elementos que la conforman. Por lo tanto, P es un conjunto de producciones que se escriben de la siguiente manera. Como producen lenguajes, vamos a hablar solamente hasta los lenguajes libres de contexto con esto. ¿Ah? No nos vamos a meter con los dependientes del contexto porque ahí la forma es distinta. Acá tenemos cosas del tipo A produce gamma, con A en N y gamma en N unión sigma asterisco. De esa manera se producen las reglas, ¿ya? Y en particular, yo lo que quiero es una restricción de las reglas. Si las reglas son del tipo A implica A, siempre vamos a representar con mayúsculas los no terminales y con minúsculas a los terminales o símbolos del alfabeto por convención, ¿ya? En todo caso, hay una forma de saber desde el conjunto de reglas cuáles son los terminales y cuáles son los terminales, o los no terminales. Ya les voy a decir cómo. S implica palabra vacía. Recuerden, S siempre el terminal de inicio. Y A implica B. A. Si el conjunto de reglas respeta con A en N y A minúscula en sigma. Si el conjunto de reglas solo tiene reglas de la forma que usted ve aquí, al lenguaje se le denomina, a la gramática, perdón, se le denomina gramática izquierda. ¿Ya? Por el contrario,
en realidad no contrario exactamente, pero como paralelo, si es que es igual, pero las reglas son así, se le denomina gramática derecha. ¿Ya? Si el conjunto de reglas es gramática izquierda o gramática derecha, entonces el lenguaje al cual estoy representando, que el conjunto de reglas pertenece, es un lenguaje regular. Vamos a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de que yo en la clase pasada les dije que teníamos un lenguaje que podíamos escribir de la siguiente manera? Este lenguaje es el lenguaje que empieza con una A, seguido de una A, seguido de 0, una o muchas B y terminado en una A. Voy a representar ese lenguaje como una gramática. Fíjese bien. Tengo, perdón. La gramática es la siguiente. S implica A, A. A implica A, B. B implica A, B implica B, B. Listo. La gramática que acabo de escribir representa o produce este lenguaje. ¿Cómo lo produce? Lo produce trabajándolo como si fuera, pero voy a borrar esto de acá arriba para tener espacio, como un árbol. De la siguiente manera. Partimos por la raíz del árbol. La raíz del árbol siempre es la letra S. Entonces, la S, como es un símbolo no terminal, los símbolos no terminales, como les dije, generalmente los representamos con mayúscula, pero una forma fácil de darse cuenta es que ningún símbolo terminal aparece acá, a la izquierda. ¿Ya? Entonces, S tenemos que reemplazarlo. ¿Cuál es la regla de S? S es esta regla, así que reemplazamos a S con la regla A, A. Pero, fíjese, A es terminal, porque no aparece acá, insisto, pero A mayúscula puede seguir produciéndose. Así que a mayúscula lo tenemos que reemplazar con su regla. La regla es A, B mayúscula. Y ahora B mayúscula, tengo dos opciones. Y depende de lo que quiera producir. Yo voy a querer producir en particular la palabra AABA. Entonces, si quiero producir AABA, entonces no puedo elegir esta regla porque ahí termino y yo quiero producir una letra B. Así que voy a elegir esta otra regla ahora y produzco B, B y después B lo reemplazo por A. Y ahí produje la palabra AABA. Esto es gramática. ¿Alguna duda respecto a esto? La forma de trabajar de una gramática. ¿Estamos claros? Ya lo habían visto, ¿por Profe, qué no me dicen? Maldición. Ya, sí, pero si lo habían visto, muy bien. Sí, ¿alguien me había dicho algo? Profesor, yo Sí. quería mencionarle que nosotros lo vimos en el primer semestre, creo. No, en el segundo.
con un ramo que se llamaba estructuras discretas para la computación, si no me Qué bueno que equivoco. vieron gramática regular. ¿Y vieron Y de gramática hecho, libre de contexto? eh, la verdad, no sé cuál es muy bien el nombre de esto, pero no lo sé. Bueno, vamos por una No lo sé, gramática pero libre de contexto. Para, por lo menos para recordar, a ver, y usted me dice si efectivamente lo pasaron. Pero voy a hacer una pregunta adicional. ¿Vieron autómata con pila? Es que es raro que hayan visto gramática y no se acuerden de autómata finito, entonces, no sé. ¿Autómata con pila lo vieron? creo que sí. ¿No era eso donde había que hacer como círculos con flechitas? Así como, no sé cómo explicárselo de otra forma. Que estaba, por ejemplo, el EQ0, Q1. Sí. Pero De eso me acuerdo. sí, y se No, acuerda si iban apilando cosas en una pila. creo que sí. El finito sí, el que es pila no, dice Naxon. Bueno, vamos con tiempo. A ver, primero voy a hablarles de un autómata con, perdón, de una gramática libre de contexto, ¿ya? Para ver si efectivamente lo pasaron. La gramática libre de contexto, el conjunto de reglas, simplemente es así. A implica gamma, con A un símbolo no terminal y gamma básicamente cualquier cosa, ¿ya? Entonces, si es así, podemos tener reglas de gramáticas avanzadas. Por ejemplo, supóngase usted que voy a escribir la siguiente gramática, ¿de acuerdo? S implica eh, eh, A más A. S implica A por A. S implica no, voy a tener que hacerlo más simple. Pensaba hacerlo más complejo, tendré que hacerlo más simple. S implica S más S, S implica S por S, S implica 0, S implica 1. Ah, y me faltó S implica paréntesis S. Entonces, esta gramática que acabo de escribir acá es una gramática que no es izquierda ni derecha, por lo tanto es más poderosa, debería ser una gramática libre de contexto. Eso lo podemos corroborar después, pero ahí hay una forma de corroborarlo, pero por ahora es eso. Entonces, si se fija, esta gramática produce lo que es la suma y la resta binaria. Por ejemplo, si quiero producir la palabra 1 más paréntesis 0 más 0 por 1, lo produzco de la siguiente manera. S implica, lo voy a hacer más rápido porque ustedes ya entienden, voy a hacerlo, en este caso serían S más S, si no tengo opción. El S derecho derivo el 1, el S izquierdo derivo paréntesis S paréntesis. El S de adentro derivo S por S, y aquí derivo 0 y aquí derivo 1. Y ahí tenemos una gramática libre de contexto y un ejemplo. Ya. Profe, consulta, ¿cuál es la lógica para hacer esto, derivar esto? ¿Cuál es la lógica en el sentido de cuál sé que derivar primero? Exacto. Esto es artesanal. Artesanal. De hecho, el problema de derivar palabras es NP completo, si mal no recuerdo. De hecho, creo que ni siquiera es NP completo, sino que
Bueno, yo le estoy hablando de NP completo y no le he pasado lo que es NP completo y supone que eso lo tenemos que ver. Es un problema complejo, computacionalmente complejo. Así que básicamente lo que se hace es probar todo. Se prueba todo. Porque fíjese, yo empecé por S. Entonces, para derivar S se ocupa una de estas 5 reglas. ¿Cuál regla ocupo? Bueno, yo intuitivamente sé que tengo que ocupar esta, pero en realidad lo que tienen que hacer es probarlas todas. Y luego prueban todas las derivaciones y todas las derivaciones y todas las derivaciones hasta que eventualmente llegan a la palabra que ustedes desean. Se puede buscar por backtracking, de hecho. Porque eventualmente cuando va usted por una rama, va derivando y se da cuenta que la palabra que hizo no es la palabra que requería, entonces corta la rama y sigue por la siguiente. Se puede hacer por backtracking. Ok, gracias. ¿Ya? Así que claro, lógica, ¿cuál es la lógica? Intentarlo hasta que funcione. Esa es la lógica. Bueno, en todo caso existen estrategias que se llaman derivaciones izquierdas y derivaciones derechas. Las derivaciones izquierdas es partir derivando por la izquierda y la derivación de la derecha es partir derivando por la derecha. No es la gran ciencia, ¿ya? Incluso hay algunas... voy a ponerles, por ejemplo, otro ejemplo acá. Otro ejemplo rapidito. De esta misma gramática. Entonces quiero derivar 1 más, perdón, va a hacerlo más abajo, 1 más 1 por 0. Y fíjese que voy a tener S implica S más S, S implica 1, S implica S por S, y esto implica 1 y esto implica 0, pero también lo pude haber derivado con S implica S por S, S implica 0, S es S más S, y aquí implicó 1, 1. Tengo 2 árboles de derivación para la misma palabra. Cuando tengo más de un árbol de derivación para la misma palabra, se denomina a la gramática ambigua. Hay formas de desambiguar una gramática, pero hay gramáticas que son inherentemente ambiguas y no se puede hacer mucho respecto a eso. Así que también existe eso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué debe hacer? Si gramática izquierda, gramática derecha, hay que intentarlo nomás. No hay mucho que hacer ahí. Entonces, ustedes me dijeron que todo lo que les he hablado hasta el minuto, ¿ya lo vieron? No, profe, eso último que pasó, no. Sí, pero es un tecnicismo, digamos, no es la gran cosa. A ver, déjenme ver con qué podemos seguir, porque obviamente hoy día tenía planeado hablar solamente de gramática, pero no sabía que lo habían visto, porque la vez anterior que pasé este curso no lo habían visto según ellos. Así que veamos, esto es aquí y quiero ver entonces gramática y autómata compila primero, antes y después forma normal de Chomsky. ¿Vieron forma normal de Chomsky? No. Ah, ya, por lo menos. Ya, pero forma normal de Chomsky, seguro que no lo vieron, porque es una cosa que se acuerda uno porque es súper, no difícil, pero es engorroso. ¿No? Ya. Entonces, vamos a estas dos cosas siguientes. ¿Para qué les hablé de gramática? Porque el objetivo no es la gramática per se, sino que son los autómatas. Porque es la forma en que yo defino qué es un lenguaje libre de contexto. Un lenguaje libre de contexto es un lenguaje que es producido por una gramática libre de contexto. Eso es. Entonces, hay formas de poder probar que una
gramática ¿ustedes vieron lema del bombeo? Por concepto no me suena, pero Una forma de demostrar que un lenguaje no es regular. no. No, nos limitamos a pasar la cuádrupla de los lenguajes y Ya. a producir Ya. Yo creo que eso lo voy a ver más adelante entonces. Vamos a autómatas hacer finitos no entonces definidos. la introducción al autómata con pila. A ver, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos el autómata finito? O lo repasamos en realidad, porque ustedes ya pasaron autómata finito. Entonces, nosotros teníamos cosas como estas, ¿cierto? Donde íbamos de un estado Q0 a un estado Q1 leyendo un símbolo. Ujú. Teníamos ese tipo de cosas. El autómata con pila, como su nombre lo dice, es un autómata finito que se le agrega una pila. ¿Cómo funciona una pila? Eh, Apilando y desapilando. Sí, sí, claro. La pila tiene la restricción, es Lo que entra, lo Grifo. primero que entra es lo que sale. Ah, no, esa es LIFO, la ¿no? cola. LIFO. El último que Ya. entra es el primero que sale. Last in, first out. Eso es una pila. Entonces, la pila por defecto, que la vamos a dibujar de esta manera, tiene una T invertida, que es el símbolo de fin de pila. ¿Ya? De esa manera, siempre tenemos que considerar que en el fondo siempre está ese símbolo y tenemos que mantenerlo ahí por defecto. Es una convención que se hace para trabajar de manera más estándar, ¿ya? Entonces, lo que se hace es leer lo que está en el tope de la pila, y usted sabe que cuando lee lo tiene que sacar, y luego podemos apilar. Y ese es el formato de reglas. Eso es lo que cambia. Entonces, fíjense, voy a definir el lenguaje L2 como, y ya vamos a mostrar que el L2 no es un lenguaje regular, eso lo vamos a demostrar más adelante. W, pero por ahora créame que esto no es regular, que pertenece a los A, B, asterisco, y W va a ser el lenguaje AN, BN, con N en N. O sea, es el lenguaje que tiene la misma cantidad de As que de Bs. Primero las As, después las Bs. Obviamente, una gramática muy simple que reproduce este lenguaje es S implica A, S, B, S implica palabra vacía. Ahí tiene usted un lenguaje, una gramática que representa este lenguaje, ¿ya? Pero esa es la gramática. Ahora vamos a hacer un ejemplo del autómata con pila. El autómata con pila es así. Vamos a tener nuestro estado inicial. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, bueno, el estado final puede ser, el estado inicial puede ser final. ¿Por qué? Porque puedo reconocer la palabra vacía. Segundo, voy a iterar de manera de que cada vez que leo una A, voy a apilar cosas, de manera de que la lógica es que apilo mientras leo las A y cada vez que leo B, desapilo, de manera de contar la misma cantidad de elementos. Obviamente, yo parto leyendo el símbolo de T invertida y voy a apilar un símbolo A mayúscula. La segunda vez que lea la A, lo que va a haber en el tope de la pila es la A mayúscula. Así que voy a apilar otra A mayúscula. Sin embargo, cuando leo la primera B y estoy leyendo A mayúscula en el tope, la voy a desapilar, no voy a apilar nada. Por lo tanto, cuando esté en Q1, voy a hacer lo mismo.
Así que va a desapilar hasta que termine. Esto es la notación de autómata con pila. ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Solamente vimos nodos que se llamaban a sí mismos, pero no esa notación. Ya, perfecto. Entonces yo creo que no. Vieron solamente autómata con pila. Digo, autómata finito. Vamos a poner este ejemplo. Es una palabra y vamos a procesarla. Y voy a poner mi pila acá al lado que siempre empieza con la T invertida. Entonces estoy en el estado Q0. Fíjense, Q0 leo A y leo T invertida. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Según la regla, me mantengo en Q0, leo el símbolo Q0 y apilo a T invertida. Luego, de nuevo, estoy leyendo A en el tope de, digo, en la cinta, A en el tope de la pila, o sea, estoy en esta instrucción, así que lo que debo hacer es lectura y agregar una segunda A en el tope. Ahora estoy leyendo B con Q0. B con Q0, leyendo A en el tope de la pila, se lee y desapilo esa última A. Y me voy al estado Q1. Qué fea la 1 que hice. Q1. Entonces, luego Q1 con B, lo que hace es leerlo, desapilar. Y luego estoy al final. Ok, ¿cómo sé si la palabra es aceptada? Ahora se tienen que cumplir 3 condiciones. Condición número 1, leí toda la palabra. Condición número 2, estoy en un estado que es final. Usted sabe, los estados finales se representan con doble circulito. Condición número 3, la pila está vacía salvo por la T invertida. Si se cumplen las 3 condiciones, la palabra es aceptada. Fíjese bien que si yo hubiera tenido una B adicional, por ejemplo, no hubiera podido seguir trabajando porque no hay una A, no está en estas condiciones para seguir trabajando, y hubiera terminado el cómputo ahí y no se hubiera cumplido la condición 1, leer toda la palabra. Si hubiera tenido una B menos, hubiera leído toda la palabra, estado en un estado final, pero la pila no hubiera estado vacía. Así que efectivamente, este autómata reconoce cuando hay la misma cantidad de As que la misma cantidad de Bs al final. ¿Sí? Sí. Eso es todo. Ahí hay un ejemplo. Vamos a ver más ejemplos en la próxima clase de autómatas con pilas. Luego vamos a ver forma normal de Chomsky. Y no sé cómo iremos con... Vamos a tener que seguir avanzando. Sí, pónganme presente por favor en la lista, si son tan amables en el chat. Y sí, como se fijan, un autómata con pila es igual que un autómata finito básicamente, pero ocupamos una pila adicional para recordar. Esa es nuestra gracia. A ver, veamos, sería. Vamos a ver. Tenemos 2 clases la próxima semana y luego nos quedan 1, 2, 3 y luego nos quedan 2 más. Entonces dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Y cuántos temas nos quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demasiados. Vamos a tener que ir resumiendo. Ya ahí veo qué hago la próxima semana. Me mató esta semana de receso, pero bueno, es las cosas que pasan. Ya, nos vemos la otra semana, muchachos, el martes. Recuerden que el Chao, miércoles es profe. feriado. Chao, chao. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, tío. Tío.
Es como cuando dicen chao papá o chao mamá con los profes del colegio. Esa es la misma onda, ¿no? Ya, bueno, no. Nos vemos el martes. Adiós, adiós.